Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estábamos escuchando una apertura, un fragmento de La Guerra de los Mundos, bueno, no sé cómo llamarlo, porque La Guerra de los Mundos fue transmitido el 30 de octubre de 1938 por Orson Welles, y si bien es una adaptación a una novela famosísima de H.G. Wells, y si bien se dio en un ciclo donde Orson Welles adaptaba novelas a radio, lo que hizo en esa ocasión fue presentarlo no como una novela adaptada, sino como si fuera un gran noticiero, y ahí se escuchaba la comparsita. Increíblemente ahí me han metido temas de la comparsita, lo cual significa que hasta a Orson Welles le gustaba la comparsita. No sé, capaz que sí o capaz que no. Nano está en controles de emisión, me dice que sí, bueno, duda de mi palabra, y el flaco Germán está en la producción. Amigos, estamos en una semana dedicada a Orson Welles. Es interminable este hombre, hablar de este hombre. Ayer hablábamos con Amílcar Nochetti, que bueno, que dio un panorama muy general, muy amplio, sobre todo como dramaturgo, como director de obras de teatro, como actor, como realizador, pero sobre todo un hombre, él decía que era renacentista, un hombre que hizo muchas cosas y muchas disciplinas artísticas en el mismo persona. Y después hablamos con el crítico Álvaro Sanjurjo Tucón, que bueno, de alguna forma mencionamos esa anécdota que yo no conocía y que me interesó muchísimo, sobre Borges. Borges escribió criticando al Ciudadano, y bueno, Sanjurjo tuvo la ocasión de poder entrevistarlo en el año 81, nada menos, y preguntarle a Borges por qué, si seguía manteniendo esa visión que tenía de el Ciudadano. Entre otros, a ver si lo encuentro, Borges escribió que el tema de el Ciudadano es un tema a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico. Es la investigación del alma secreta de un hombre, se me fue ahora, de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado y de los muchos destinos que ha roto. Y termina concluyendo Borges, ahí le cae el Ciudadano: me atrevo a sospechar que Citizen Kane perdurará como perduran ciertos filmes de Griffith o Pudovkin, cuyo valor histórico nadie niega, pero que nadie se resigna a rever. ¿Por qué? Dice Borges: porque adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No es inteligente, es genial en el sentido más nocturno y más alemán de esa mala palabra. Bueno, Sanjurjo habló después con Borges en el año 81, estaba totalmente arrepentido de haber escrito eso, y se debe haber estado con un problema estomacal, o me debe haber dejado algún amante, le dijo a Sanjurjo, porque pensaba que era una gran obra. Para hablar de Orson Welles, vamos a darle la bienvenida aquí, amigos, a el crítico de cine Gustavo Iribarne. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por tu llamado. Gustavo Iribarne estuvo la última vez en su rol, digamos, de escritor de cuentos, por aquel libro de cuentos que sacaste con Yagurú, sí. Pero ahora te convocamos para hablar de Graham Greene. Estoy bien, de Orson Welles, se ve que estoy con el tercer hombre, y vos habías planteado que también te interesaba el Ciudadano, hablar del Ciudadano. Sí, por supuesto. Yo creo que el Ciudadano, de alguna manera, marcó un hito indiscutible. Por supuesto que estoy seguro que Borges tenía alguna difusión estomacal. No creo que lo haya dejado ninguna amante, porque no tenía muchas, el pobre. Bueno, eso le dijo a Sanjurjo. Se pasaba en la biblioteca. Pero era muy enamoradizo, pobre. No tenía suerte con era muy lo pasaba envidiando a Bioy Casares, que era el que sí tenía arrastre. Pero en realidad hay que pensar, por ejemplo, en la edad que tenía, 24, 25 años, cuando este genio precoz,
realizó esta producción que rompió los esquemas, que de alguna manera, al igual que en La Guerra de los Mundos, mezcló al inicio del film el supuesto falso documental con el cine ficción. El noticiero, porque él hacía noticieros. Exactamente. Y que transformó no solamente al periodista que persigue la historia, sino a todo el público en el testigo ocular de ese fenómeno que progresivamente se va transformando, yo diría, casi en un personaje shakespeariano, en un personaje trágico. Claro. Pero la ruptura fue total desde el punto de vista de la fotografía, desde el punto de vista de los diálogos, de los desplazamientos de cámara, de atreverse ni más ni menos que a dibujar a un William Randolph Hearst que trató por todos los medios de que la película no se exhibiera y tuvo problemas en Europa. Hacer una suerte de radiografía de ese tipo de poder, ¿verdad? Prácticamente total que tenían este tipo de personajes en los Estados Unidos. La obra cinematográfica, a mi juicio, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Y yo, sinceramente, hace no menos de 10, 15 años la volvimos a ver. Y es un peliculón, sigue estando vigente, no hay vuelta. Eso que se preguntaba Borges, ¿quién la ve, quién la va a rever? En este libro de Hugo Burel también se pregunta en un pequeño artículo, bueno, a ver cuántos la ven, cuántos la revemos, ahora que estamos en un momento en que se puede ver a piacere, ¿no? Porque antes había que ver que o Cinemateca la sacara, o que pasara en algún momento, sino, o que la pasara a la televisión. Sinceramente yo creo que hoy por hoy la gente está viendo más cine o digamos, la herramienta audiovisual, más que nunca. Por diversos medios, por diversos canales. Sin duda. Porque parece, voy a decir algo que parece loco, ¿no? Pero podemos ver una película hasta por el teléfono. Sí, ¿no? De hecho, por el celular. Se ve en los ómnibus. Una cosa ¿no? que ni a nadie se le hubiera ocurrido. Y sinceramente hay espacios, sitios, links, en donde está prácticamente toda la filmografía habida el y por tema haber. es si la gente, digo, no sabemos, digo, es imposible saberlo, digo, podemos suponer, pero no sabemos porque en internet es muy difícil cuantificar qué gente está viendo qué cosa también, ¿no? Claro. Pero digo, me parece que a veces películas tan alabadas, tan elogiadas como El Ciudadano, de repente quedan un poco, por más que Borges se cambió su opinión, quedan como el cuadrito, ¿no? O sea, por ahora sigue vigente, tal es así que en los últimos 50, 60 años estaba primera. Creo que en una última encuesta pasó a un segundo lugar, le ganó Vértigo. Lo dijo Sanjurjo ayer, lo dijo Nochetti, fue desplazada. Pero también estamos hablando de otra dimensión, pero también de otro maestro. No, y parece que otra revista lo desplazó por Historias de Tokio, de Ozu. También es otra, pero vemos que a pesar de todo, de que existen nuevas generaciones de críticos, hay una línea que se mantiene porque, obviamente, ¿cuál es la obra de arte? ¿Cuál es la denominada obra clásica? Aquella que mantiene vigencia a lo largo del tiempo. Claro. Y evidentemente que este Ciudadano Kane es una obra que rupturista en su momento, vigente hasta el día de hoy, y que, como decíamos, rompió una cantidad de barreras. Hecha por alguien que nunca había hecho cine o que había hecho muy poco cine realmente, y que lo que pidió fue ver La Diligencia. La vio como 47 veces La Diligencia, porque en La Diligencia de John Ford se veían los techos, ¿no? Que algo que en ese momento no la vio más veces que John Ford, porque John Ford prácticamente no la vio nunca. Una vez le preguntaron qué le había parecido, y dice, sí, no sé, no la vi porque él no la editaba, las películas. Es decir, una cosa muy curiosa. Pero realmente, ¿qué pasó? A mi juicio hay opiniones de algunas famosas vacas sagradas de la crítica que opinan que no existía el cine de autor. Que no existe. Yo creo que más allá de que en el cine desembocan una cantidad de disciplinas en simultáneo, hay un liderazgo conductor que fusiona esas combinaciones y recrea un producto. Y en el caso del Ciudadano Kane, yo creo que estamos desde
el embrión en un producto que sinceramente se puede denominar cine de autor. Después, a pesar de, por supuesto, sin desmerecer la fotografía, sin desmerecer la banda sonora, después, cuando Orson Welles demostró ser una persona más rebelde y más rupturista de lo que lo políticamente correcto indicaba en esos tiempos, ya empezó a sufrir la presión de los medios y cada vez se le hizo más difícil dirigir. En realidad dice que fue la primera película que le dieron toda la libertad, digamos, toda la libertad creativa. Después ya no tuvo prácticamente, hizo soberbia, pero digamos, tuvo libertad, pero después se la cortaban. Y es que precisamente se metió con el zar de los medios. ¿Quién iba a pensar? Le iban a dar un joven de 24, 25 años para hacer una película, e hizo un monumento cinematográfico que además le caía a una de las personas más poderosas de los Estados Unidos. Hay un caso similar, paralelo, digamos, pero obviamente de otro nivel, un nivel mucho menor, que es el de Woody Allen, ¿no? A Woody Allen le dieron la primera película, él lo dice en su documental, me dieron el control total, absoluto de la película, yo podía hacer lo que sea, y dice, y yo nunca había pisado un set de cine, dice, no hice nada para merecerlo, dice, pero se lo dieron para toma el dinero y corre aquella, ¿no? Y tomó el dinero, corrió, huyó y lo pescaron. Huyó y lo pescaron, ahí está, exacto. O robó, huyó y lo pescaron. Y sin embargo, después Woody Allen nunca más dejó de tener ese control. En las 50 y pico películas siempre lo ha mantenido. En el caso de, pero claro, no se metió con política, ni con un tipo magnate, ni con alguien de los medios, digamos, ¿no? En el caso de Orson Welles se le dieron la misma libertad, hizo un monumento de cine y se la sacaron. Sí, tuvo múltiples problemas, fue censurado, cortado, algunos de sus filmes fueron mutilados, los reeditaron. Yo creo que él hizo, a mi juicio, 3 o 4 películas que siguen siendo importantes hoy por hoy. Perdona, te puedo decir algo de algo que dijiste, perdona que te interrumpa, pero se me ocurre ahora algo que dijiste. Dijiste, el ciudadano representa o puede ser un ejemplo de cine de autor en el sentido de alguien que conduce todos los recursos. Y lo increíble que para esa película, que es una obra maestra, hay gente que dice exactamente lo contrario, que el ciudadano es la prueba de que grandes técnicos creativos generan una obra maestra. Digo hasta qué punto puede ser polémica y prismática, ¿no? Me gustaría saber, si no hubiera estado Orson Welles dirigiendo a todos esos técnicos, qué producto hubiera salido. Por eso yo creo que ese debate es un poco como debatir bizantinamente sobre el sexo de los ángeles. Porque, vamos al caso, David Lynch. No nos distinguimos cuando es una película de David Lynch, notoriamente. Y ese fotógrafo puede haber trabajado de repente con Ridley Scott, pero la película nos damos cuenta de quién es. Y entonces, es decir, por cierto, influye, integra, a veces enriquece, está bien, pero son muchos aportes. Claro, en algunos temas el productor impone, ¿verdad?, muchas condiciones. Él, por ejemplo, dijo esta frase que puede ser un poco contradictoria con lo que estás diciendo. Dice, la ignorancia puede ser un gran don, dijo Orson Welles. Mi gran aporte al ciudadano Kane fue la ignorancia. Yo no sabía que no se podía hacer algunas cosas y las pedía. Claro, precisamente. Y ahí estaban grandes técnicos haciéndole caso, ¿no? Como Greg Toland Exacto, él quería hacer tal cosa, él la tenía en su mente, y los técnicos se puede hacer de esta manera, pero la idea, el germen, ¿quién tenía ese sueño que después se cristalizó? Él. Es decir, por eso cuando hablan del cine de autor, es cierto, a veces se nota, ¿verdad? En algunos casos, cuando algún tipo de rubro pesa más que otro en determinadas producciones. Pero hay directores que, más allá del técnico que aparezca, es el pulso directriz el que maneja la... Y la posterior carrera de Orson Welles da cuenta de eso, digamos, ¿no? El ciudadano no es una isla, digamos. Fue mucho más irregular, y yo iba a señalar que a lo mejor, a mi juicio, hay 2 o 3 títulos que merecen especial atención. Uno de ellos, por supuesto, es Sed de Mal, que fue muchos años después, una especie
de thriller oscurísimo, casi tenebroso, donde aparece un Orson Welles ya. Y David Lynch le sacó todo de ahí, ¿no? También David Lynch. Y para bueno, Corazón Salvaje. Hay escenas bueno, de ciega, una ciega en una gasolinera. Por eso digo, y quizás capaz que aquí existe una especie de conexión en lo personal con la literatura, que es la adaptación que hizo del Proceso, ¿verdad? Que a mi juicio logró sí trasladar ese clima kafkiano, terrible, en una película que obviamente no iba a tener mayor aceptación del público, ¿no? Y por supuesto también una de las puestas en escena a nivel cinematográfica más recordadas de Macbeth, ¿verdad? Que fue o sigue siendo quizás de las mejores, junto con la de Polanski, a mi juicio. La de Polanski está muy bien, que se marcó. Sí, lo que dicen de Macbeth es rarísimo, es que la filmó en 27 días o 25 días en uno de los escenarios de una mina, digamos, de western, ¿no? Las anécdotas, yo leí algún... Y la hizo contrarreloj en un mes. Sí, libros de anecdotarios de Orson Welles, que a veces para conseguir dinero mentía, decía que tenía un guión, no tenía nada. Una vez estaba en un aeropuerto, agarró una novela, vio el título, le gustó, le dijo al productor, tengo una película bárbara con este título. Después leyó la novela, era una porquería y no sabía qué hacer. Y sí. Era un gran mitómano también, es cierto, era un showman siempre. Y sus anécdotas, uno lee el libro de Bogdanovich y por lo menos yo me exasperaba porque no se sabe exactamente cuándo está hablando verdad y cuándo está como exagerando, ¿no? Porque él lo que reduce fechas, incluso el libro no está puesto con fecha. Él pidió que el libro fuera hecho por lugar. Esta era obviamente no, hay que saberlo, digamos, es la suite del Ciudadano Kane, es parte de la banda sonora, que es de un músico también, ahí están los rubros que había en el Ciudadano Kane, ¿no? Bernard Herrmann, el hombre que después acompañó a Hitchcock, ¿no? El que hizo todas las bandas sonoras de Hitchcock, ¿no? Estamos con Gustavo Iribarne, hablando de Orson Welles. Gustavo, vos querías hablar un poco también como actor, ¿no? Sí, él... Había dicho el colega Nochetti que había sido una suerte de artista renacentista. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Fue, bueno, no solo productor, cuando tenía plata, sino que guionista, director y actor. Él, fundó una compañía de Broadway que hizo también algunas obras bastante rupturistas, algunas obras de Shakespeare en donde eran interpretados totalmente por hombres de color, cosa que para aquellos tiempos era en plan vudú, una suerte de locura. Ahora la compañía argentina que estuvo, creo que a principios de este año, hizo un Hamlet con un actor de raza negra, es decir, como que se adelantaba en el tiempo. Y obviamente el teatro lo apasionó. Cuando se descubrió en el cine, también el cine lo descubrió a él como un magnífico intérprete que representó a un Ciudadano Kane insuperable y, entre otros, como veníamos hablando, su aparición coprotagónica, porque no el tercer hombre es así fundamental. En Sed de Mal, la figura es soberbia, y yo creo que en Sed de Mal hay un fragmento que, no sé si en que él, Jeanne Ley es secuestrada y la llevan a un motel, y un motel medio de apartado, donde el hombre del motel es un flaco que es muy nervioso, muy apocado, muy tímido, y que está medio pirucho, está medio loco. Es Dennis Weaver, y es exactamente igual a lo que iba a hacer después, 4 o 5 años después, Psicosis, sí. Lo de Psicosis fue otra cosa, es una novela que descubrió Alfred Hitchcock, y para que nadie supiera de qué se iba a tratar, hizo comprar todos los libros en Estados Unidos. Era de Robert Bloch. Sí, Robert Bloch. Lo sacó de circulación para que la gente no supiera de qué trataba la obra al final. Quizás
inconscientemente haya creo visto ese creo que fragmento. hubo algo porque este es anterior, se de mal que es como 5 años. Pero realmente yo como actor lo considero también un grande, una persona que supo en cierto sentido no ser siempre Orson Welles, sino diferentes facetas del propio Welles, que nunca dejaba de ser él totalmente, pero sin embargo marcaba. Él llega a decir un momento que hay actores como que son como camaleónicos, que cambian, y hay actores que tienen como un abanico de papeles, y él era uno de esos, digamos. Sí. Él tenía un abanico de papeles, pero siempre hacía como decís vos de Orson Welles, que era alguien con poder, en fin, una serie, por más que hiciera o de Cagliostro, o del Tercer Hombre, o de lo que fuera. Macbeth, personajes curiosamente en muchos de esos filmes a él parece que le obsesionaban o le seducían los personajes oscuros, relativamente siniestros. Sí. Vaya uno a saber por qué. Quizás lo que le fue sucediendo en la vida hizo que su visión se ensombreciera cada vez más. La falta de apoyo financiero, cuando él empezó a advertir, por ejemplo, que más allá de la calidad de sus obras, lo que importaba siempre era el retorno a la taquilla y no siempre lograba que los productores financiaran sus películas. Tú hablabas del caso de Woody Allen. Woody Allen es barato, si se quiere. Hace lo que quiere porque en definitiva no cuesta mucho. Hablamos de Woody Allen porque Woody Allen tuvo su primera película que se llamó The Robot, y se la financiaron de alguna forma. Pero también tiene una cosa de Orson Welles cuando hablaba, que es de ir, como una gran inteligencia que era, de ir contra los lugares comunes. Por ejemplo, si le decían El Ciudadano era una gran película, decía que bueno, no sé qué, no sé cuánto. O en Tercer Hombre le preguntan de su gran actuación, porque es extraordinaria, ¿no? Y él decía que no era para tanto. ¿Por qué? Porque le había pasado en el teatro, que durante el 40% de la película todo el mundo está hablando de Harry Lime. Cuando aparece Harry Lime, todos dicen, y que él en el teatro también había hecho una obra de teatro, que no sé si era de Mandarín, donde el primer acto todo el mundo hablaba de Gran Mandarín, y él solamente aparecía y bajaba el telón. Dice, el espectador se impresiona frente a la aparición de alguien que estuvimos escuchando hablar durante la mitad de la película. Sí, pero quizás un poquito de falsa modestia, pero recuerdo especialmente cuando él está en esa suerte de en la rueda gigante, y empieza a filosofar sobre la raza humana. Dice un famoso monólogo. Y te impacta, por el tono de voz, por el rostro, y como uno, yo lo debo haber visto hace, yo qué sé, 40 años. Ahí dice una frase maravillosa que dice, está mirando desde arriba, le decía a Joseph Cotten, son como hormigas. En Italia, en Italia hubo asesinatos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? César Borgia, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué dio Italia? Dio el Renacimiento, ¿no? En cambio en Suiza, con democracia, ¿qué dio Suiza? Dice, chocolates y relojes cucú. Y después dice que le recibió una carta que le dijeron que los relojes de cucú es de la Selva Negra, era de Alemania, no era de Suiza. No, sinceramente está bien merecido el homenaje que se le está haciendo. Yo no sé si en todos lados se le reconoce como tal. No sé si Hollywood todavía hoy por hoy tendrá realmente un recuerdo vigente y respetuoso de un verdadero maestro que sentó las bases de un cine auténtico, un cine que rompió moldes, y que no todos los directores, porque Welles fue hasta el final, murió con las botas puestas, es decir, las concesiones que hacía fueron mínimas. Trabajó en algunos papeles y en algunas películas olvidables, pero lo hacía solamente para juntar dinero, para hacer sus filmes. Él dice que tuvo una gran suerte en su vida, maravillosa, una cadena de suerte en torno a los actores y amigos y artistas que le tocó trabajar, fotógrafo, ¿no? Y una increíble cadena de mala suerte en torno a los productores, que se encontró con los peores productores, según él, ¿no? Bueno, eso yo creo que debe ser un mal común, claro, en esta industria. Creo que era Martínez Carril que obviamente señalaba, el cine es un arte caro, y
cuando se transforma en un producto comercial, tiene que ser rentable. Bueno, Orson Welles decía que era un juguete caro, decía que era un juguete muy caro y que a diferencia de la música, por ejemplo, a los grandes directores se los sigue llamando, ¿no? Conforme se van haciendo viejos. Y él sentía que lo dejaron de llamar cuando cumplió 60 años, ya lo dejaron de... Es verdad. ¿No? Bueno, esa es la... Si yo te había señalado que quería hablar del legado, y el legado para mí es precisamente de ese director indomable que no se arrodilló frente a la prepotencia de la industria hollywoodense, que bueno, dejó su obra perdurable. No digo que murió prácticamente en la ruina, pero tampoco... No, sí, andaba siempre, ahí, sí. Siempre... Bueno, de hecho terminó no solamente haciendo actuaciones, sino actuando en avisos de publicidad, de champán, o haciendo de mago en Las Vegas. Sí, ahora, eso para mí es el verdadero legado. El artista, el hombre que más allá de todas las vicisitudes y de todas las presiones, logró ser fiel a su creación y quiso llevar a cabo lo que realmente tenía en mente cuando él creía que valía la pena ofrecérselo al público. Hay una escena en una película, mirá con lo que te voy a hablar ahora, de Ed Wood, de Tim Burton, donde Ed Wood, el peor director de cine, va a un bar porque está agobiado por los problemas de presupuesto. La recuerdo perfectamente. Y se encuentra con un joven que se pone a hablar, una voz así, y es Orson Welles, que tiene los mismos problemas. O sea, sería el mejor director y el peor director hablando. Por eso digo, para mí el legado, más allá de la obra, es ese no rendirse frente a una industria que cada vez, a mi juicio, consume más a los creadores. Muchos artistas, incluso los artistas extranjeros, muchos artistas importantes de otras latitudes que caen en Hollywood, como que degradan. Termina siendo desconocido, ¿no? Se convierte en una horma. Sí, en una suerte de herramienta para una producción industrializada, audiovisual, rentable. Algunos logran, bueno, alguno que otro, un Cuarón, por ejemplo, logra alguna cosa importante, pero la mayoría se pierde, es decir, es muy difícil en el cine, por todas las necesidades económicas que subyacen en su producción, ser fiel a sí mismo. Y reitero, el mejor legado que, además de las obras cinematográficas que realizó Welles, a mi juicio el mejor legado es ese, el de que fue fiel a sí mismo en su obra. Es decir, él dice una frase que es muy interesante como artista, ¿no? Dice, siempre me ha interesado más experimentar que conseguir, ¿no? Y se le nota, digamos, ¿no? Sí. El artista auténtico, a mi juicio, está siempre experimentando, porque es de ahí donde surge lo nuevo. La innovación es aquello que todavía de alguna manera no está, no se vio, y esas ideas surgen, vaya uno a saber, de la inspiración, de lo que sea. Welles estuvo permanentemente experimentando. En su obra vemos una multivariedad. Sí, un derroche de fraude, temas, F Perfecto, todos están constantemente tratando de experimentar, claro, con las formas. Y había, por ejemplo, se atrevió desde un principio a meterse con Shakespeare, porque, ojo, era Shakespeare, ¿quién se metía con Shakespeare en el cine a ver y que no fuera aparte un británico? Claro. Epa. Probablemente debe ser el artista norteamericano o uno de los que mejor interpretó a Shakespeare, ¿no? O sea, y lo versionó. Gustavo Iribarne, gracias por estar acá y... Gracias a ti. Me parece bárbaro lo que destacás al final, porque está muy bien, ¿no? Destacar el tema del artista que no se doblegó, ¿no? Orson Welles, ¿no? Es cierto. Amigos, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, seguimos conversando sobre Orson Welles. Obviamente es algo interminable y no lo vamos a agotar en esta semana hablando con todos los críticos que hablemos. En este caso vamos a darle la bienvenida a Guillermo Sapiola. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. No me he perdido todavía. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Con Guillermo Sapiola lo que le dijimos es, hablemos de Orson Welles, pero tratemos de no hablar de Ciudadanos porque es lo que todo el mundo dice. Hasta ahora hemos hablado con Álvaro Sanjurjo ayer, con Amílcar Nochetti, bueno, que dio un panorama general, en realidad Amílcar dio y ahora con Gustavo Iribarne, que habló bastante del Ciudadano. Y bueno, y ahora Sapiola, a ver, dijimos, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué pasó después del Ciudadano? Bueno, pasaron muchas cosas. Welles decía en alguna cita, que creo que yo mencionaba en la nota que escribí en el diario cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Welles, empecé en la cima y no he dejado de caer desde entonces. Sí. Una cosa por el estilo. Conozco, sí. No es del todo cierto, pero sí es cierto que Welles nunca volvió a disponer de el margen de libertad y de rigor creativo, es decir, de posibilidades creativas de que dispuso en el Ciudadano en todo el resto de su carrera. No, y vos llegas a decir un dato en tu artículo que yo no sabía. Murió el 10 de octubre del 85, no en la cima. Fue uno de sus últimos trabajos fue poner la voz a uno de los Transformers. Un villano Transformer. Exacto. No, y además en esa época estaba filmando peliculitas. Claro, el tema es que mientras filmaba como actor o ponía la voz a dibujitos animados, de pronto hacía una cosa deslumbrante como Fraude. Claro. O sea, es como que lo que ganaba en trabajos muy menores es lo que le permitía hacer de cuando en cuando alguna cosa realmente creativa, ¿no? Él tenía dos películas ahí que las llevaba para todos lados, que una era El Quijote y otra era El otro lado del viento, de Other Side of the Wind. Nunca las terminó, y había una versión de una novela policial de Charles Williams, que después se filmó con Nicole Kidman. Sí, The Deep, sí. Y Sam Neill y Billy Sainz. Terror a bordo, una cosa por el estilo. Terror a bordo se llama. Ese es el título en castellano. Originalmente la idea de Welles era filmar esa novela, nunca pudo. El Quijote realmente nunca la terminó. Y hay otras cosas por el medio también, que fueron quedando por el camino. E incluso las películas que dirigió, varias de ellas fueron como grandes tropiezos, no grandes tropiezos en el sentido de que fueran malas películas, al contrario, creo que como director no tiene nada que sea absolutamente despreciable, tiene unas mejores que otras, ¿no? Pero siempre tienen algún nivel de interés. Pero es cierto que no las realizó en las mejores condiciones posibles. Esa promesa incumplida del contrato inicial de RKO para 5 películas con mano libre, hacer lo que quisiera y todo lo demás, ya se interrumpió la segunda. Soberbia. Amberson. En definitiva, se estrenó en una versión de 85 minutos, a la cual le faltan 40, si Welles hubiera querido que esa película durara 2 horas y pico, y mientras él estaba rodando un documental en Brasil, la empresa obligó a Robert Wise, el montajista, a filmar un par de escenas simplemente para terminarlo de cualquier manera, y a su vez Welles se peleaba con sus coproductores brasileños, con lo cual tampoco pudo terminar. Y por eso cuando estuvo acá en Brasil filmando, precisamente que no pudo terminar ese documental. Y se quedó sin terminar Soberbia, realmente. Y pasó por Montevideo y estuvo con Alcina Tevenet. Es cierto, sí, estuvo en Montevideo también en algún momento. Pero exacto, digo, ese es el momento en que Welles empieza su larga pelea con la industria que dura hasta su muerte. Y aparentemente con esa fama que le decía que no, de artista desordenado o genio temperamental, él decía que era muy ordenado y que no era tan temperamental. Él decía muchas cosas, pero hay que recordar que también era muy mentiroso. Sí. O sea, inevitablemente cuando uno tiene el talento de Welles y al mismo tiempo esa personalidad turbulenta y ese gusto por llevarse a todo el mundo por delante y todo lo demás, termina en problemas. ¿Te imaginas, ahora que te escucho, digo, pensar, alguien con la inteligencia de Welles se vería rodeado de mediocres constantemente? Pero es muy probable. Y eso que en la época, en ese momento Hollywood está pasando por un buen momento. Pero de todos modos, sí, indudablemente. Tipos como Welles hay muy poco. Claro, y el cine requiere política también, ser consensual y buscar política, no buscar alianza. Esa puede ser la diferencia. Yo me acuerdo
algo que decía John Ford, una de las admiraciones de Orson Welles, dicho sea de paso. Cuando Ford decía, uno en ese negocio, uno vale lo que vale su última película. Claro. Si la última película no funcionó bien, va a tener problemas con la siguiente. Y Ford sabía eso, era más político en el buen y mal sentido de la palabra, sí. y se les arregló para filmar 145 películas, de las cuales hay 20 obras maestras, 15 o 20 más que son realmente muy buenas, y una buena cantidad más que, bueno, podríamos sentarnos a discutirlas. Guillermo, te quiero... Sí. Bueno, porque hay algo en tu artículo que sos, por lo menos el primero que yo veo, lo veo escrito esto, porque algo que siempre pensé, pero digo, no puede ser que nadie se haya dado cuenta, y bueno, vos lo escribís, en cuanto a que en Set de Mal hay un fragmento donde está Janelle Leigh, que va a secuestrar un motel, y Dennis Weaver, que es un flaquito con problemas psíquicos, la agarra y es el, digamos, el dueño del motel. Es igual a Psicosis. ¿Seguimos haciendo los jueguitos de odiosas comparaciones? Pero vos lo escribís eso, me sorprendió. Pero seguimos haciendo jueguitos de odiosas comparaciones. Claro, con Hitchcock, claro. La sombra de una duda de Hitchcock, por allá por 1943. Sí. Joseph Cotten, coprotagonista del Ciudadano y protagonista de Soberbia, sí, como asesino encantador. Perfecto, que viene a Pueblo Chico. Eso en la sombra de una duda, sí. La sombra de una duda, 43. El extraño de Orson Welles, 1945. Wells es un tipo encantador que viene a Pueblo Chico. Sí, que es un nazi encubierto. Es un nazi encubierto. La película termina con una escena en un campanario de una iglesia, como Vértigo de Hitchcock, en un campanario 1958. Sigamos de juego. El sistemático uso del plano secuencia en Soberbia. Un plano secuencia único en La soga de Hitchcock en 1948. Buena parte de uso del plano secuencia en Bajo el signo de Capricornio, Hitchcock 1949, cuyo protagonista es Joseph Cotten. Sí. Otra vez, segundo cruce. El Norman Bates de Psicosis es Anthony Perkins, que es el Joseph K. del Proceso un año después. Cierto. No, yo nunca leí en ninguna parte que Hitchcock y Wells hablaran el uno del otro. No, La sombra de una duda. El uso simultáneo de varios planos sonoros en una misma secuencia, en un mismo plano, mejor dicho, donde dos o tres personajes hablan al mismo tiempo, uno cerca, otro al fondo, etcétera. Eso está Soberbia. Y está en La sombra de una duda 2 años después. O sea, yo tengo la sensación de que los dos espiaban. Sí, sorprendente. Yo digo, a mí me llamó la atención Janelle Leigh con Dennis Weaver, digamos, en C+, porque esta mujer es el mismo motel, y aparte la forma que está vestido Dennis Weaver, que es un flaquito, es igual a Anthony Perkins. Yo tengo la sensación eso, de que Hitchcock y Wells se observaban el uno al otro. El tema del proceso, tal como lo plantea Wells, no tanto como lo plantea Kafka, es el falso culpable. Y el tema del falso culpable es el reiterado tema de Wrong Man, el hombre equivocado. De Wrong Man, el hombre equivocado, pero es el hombre equivocado, es sentido internacional, es frenesí, es sabotaje, es 39 escalones, es inocencia y juventud. Hay 10 o 12 películas de Hitchcock donde hay un inocente. Mira. Mentira, no un inocente. Un tipo que es acusado de algo que no cometió, pero que generalmente es culpable de otra cosa. Claro, lo culpan por algo que no cometió. Pero no es un santo varón sin ningún... Exacto. Hitchcock es bastante ambiguo en ese sentido. Igual también, La dama de Shanghái se parece bastante a eso. Digo, yo qué sé, hay influencias mutuas interesantes. Y hay otro policial que vos lo mencionás así al pasar y no decís nada, que es Arkadin Mr. Arkadin. Claro, Mr. Arkadin es como El ciudadano, pero dicho de una manera más atropellada. Porque es un individuo que investiga
a un poderoso, que por supuesto lo vio es genial, el argumento es genial para una policial, porque es un poderoso que contrata a un detective para que investigue su pasado y para ver si hay algo turbio. Y lo que quiere es ir eliminando la evidencia que este tipo puede encontrar. Claro, el detective va avanzando en el pasado, o sea, va avanzando hacia atrás y va encontrando gente y se descubre que toda la gente se va muriendo. Claro, porque el tipo lo que quiere es eso, averiguar qué se sabe de su pasado para borrarlo. Para borrarlo, es brutal. De alguna manera la estructura es también la del ciudadano, es decir, una investigación que va armando como un puzzle una serie de... Hay un dato también, que creo que es muy bien describirlo, pero es llamativo, y tiene que ver con alguna de estas películas. Yo nunca he leído que Hitchcock haya leído A Coffin for Demetrius, o La Máscara de Demetrius, de Eric Ambler, una novela policial del año 38. Siempre se encuentra en las mesas de oferta. Uno va a revolver un poco y aparece un ejemplar de la novela de Ambler, siempre hay. Pero Wells dirigió, o co-dirigió, porque se la sacaron de las manos y terminó siendo el Norman Foster, Viaje al Miedo, que es la siguiente novela de Ambler, allá por el año 42 o 43. Sí. Dimitrios es del 38. Empieza con la aparición del cadáver del protagonista en una playa de Turquía y un periodista inglés que discute con el jefe de policía turco acerca de la muerte de este personaje, que es un contrabandista famoso, ha estado metido en asuntos de espionaje, es decir, un delincuente de alto... Es como Arcadin, es muy parecido a Arcadin. Como Arcadin. Es muy parecido a Arcadin. El periodista empieza a investigar al fulano Dimitrios. Y cada uno de los capítulos del libro es el relato de alguien que conoció a Dimitrios. Y esa es la estructura del ciudadano. Sí. Y la novela tiene 3 años, fue escrita 3 años antes del ciudadano. Repito, Wells nunca la menciona en ninguna parte, yo no recuerdo haberlo oído mencionar, pero Wells dirige 3 años después la siguiente novela de Eric Ambler. Claro. Que da para ser mal pensado. Sí, no, pero en realidad se nutría de todo y él lo dice, está constantemente sacando del aire de todos lados y lo que hace es combinarlo. Es cierto. ¿No? Además, también hay que decir algo, se pueden decir muchas cosas a mi favor, pero una de ellas es esta, que cada vez que Wells encontraba por ahí un tema que le interesaba, fuera cual fuera, la llevaba a su mundo. Claro. Porque en definitiva el mundo de Wells es el mundo de la vanidad del poder, de esos tiranos corruptos que en algún momento se desmoronan. Y eso es el de mal, con el comisario Quinlan, esas son sus adaptaciones de Shakespeare, sobre todo Macbeth. Eso es de alguna manera Arcadin. Wells decía en alguna entrevista que él estaba obligado a encarnar ese tipo de personajes por una razón práctica, su físico. Nadie podría creer en él si hacía de un tipo humillado, débil y vencido. Sí, bueno, pero yo que sé, tenía esa voz impresionante. Puede ser un pretexto de Wells para aplicar. No, pero de todas formas él decía, sí, lo yo comenté en el bloque anterior, que hay actores que son camaleónicos y hay otros actores que tienen un espectro, y él tenía un espectro y en ese abanico lo hacía siempre, ¿no? Es cierto, también le gustaba bastante el disfraz. ¿no? Porque sí, le encantaba. Si vemos sus películas como actor, no tanto sus películas como director, si tenía la oportunidad de usar una barba, una peluca o un bigote llamativo, es decir, algo que fuera llamativo dentro de la imagen, forma parte también del actor. De su carácter de actor, de ese gusto por además de gusto por la actuación llamativa, ¿no? Porque viste que hay actores que desaparecen, ¿no? Claro. Uno sale de la película diciendo qué buena película, pero tiene que pensar 2 veces antes de decir, che, fulanito que bien que estaba, como que el actor se mimetiza con los hay actores que llaman la atención. Igual era de ese tipo, incluso en los papeles chicos, en Moby Dick, el cura al principio. Es cierto, sí. Guillermo, un minuto para redondear, 2 minutos. se nos fue el tiempo de una forma... A ver. Adelante. ¿Y cómo podemos redondear? Sedemán, El Proceso, Campanadas Medianoche, es impresionante. No, hay muchas cosas. Otelo, nadie habló de Otelo. El Otelo, claro, yo si tuviera que destacar una película, porque es de las menos conocidas, es Fraude, es For Fake. Sí. Porque es la película que hay que mostrar a todos los que crean
que los documentales dicen la verdad. O que el falso documental o el documental de creación es del siglo XXI. Bueno, eso es muy lugar, exacto, en realidad en el 73 él hizo ya un documental de creación. Es una película hecha donde cada escena, incluso las imágenes de Picasso y las imágenes de los dos falsificadores, escena por escena, todo real. La mentira es del montaje. Claro. Igual dice al principio, durante una hora voy a decir la verdad, juro que voy a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. A la hora 20 minutos dice, yo juré que iba a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad durante una hora. Ya van 1 hora 20 minutos y hace 20 minutos que estoy mintiendo como loco. Pero justamente está mintiendo con la edición. Extraordinario, aparte se trata sobre un falsificador y después se trata sobre alguien que hace la biografía de ese falsificador que también falsifica. Extraordinario. El tema inicial era el falsificador de pinturas. Mientras está haciendo esa película, le surge la historia del tipo que falsificó la biografía de Howard Hughes. Sí. Y entonces él mismo mete una tercera historia falsa en medio de esas dos. Muy brutal. Que son, digamos, la historia de los dos falsificadores es verdadera. La historia de la tercera historia donde se mete Wells y su novia con Picasso, eso es un invento. Está hecha con fragmentos de documentales, pero editados para contar una ficción. Guillermo Zapiola, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿no? Un placer como siempre. Te mando un abrazo, amigos. Simplemente unos minutos para hablar con Mónica Marcheschi. ¿Estás ahí, Mónica? Hola, estoy acá, Pablo. ¿Cómo andas? Bien, Mónica Marcheschi, hablar porque ella va a estar presentando Ruido Blanco 3. Ruido Blanco 3. ¿Qué es Cuentos Ruido Blanco 3? Bueno, mira, es el tercer libro de cuentos de ciencia ficción de autores uruguayos. Con alegría presentamos este tercer libro. Realmente es toda una hazaña para nosotros también, ¿no? Y se presenta en el marco de la Feria Tecnológica en el LATU. Ahí está. Lo vamos a presentar el viernes 15 a las 16 horas en la Feria Tecnológica que se va a desarrollar a partir de mañana en el LATU. La entrada es libre, gratuita y obligatoria. Bueno, y vamos a presentar ahí en la sala B de Los Robles. Se va a presentar Ruido Blanco 3. Y bueno, hay varios autores uruguayos, o sea, los esperamos porque realmente es... Sí, yo te tengo que dar las gracias porque me convocaron, a mí también, pero hay varios, está Ramiro Sanchís, hay un montón de gente... Sí, tenemos a... bueno, Elvio Gandolfo. El prólogo de Elvio Gandolfo y la contratapa es de Alejandro Michelena. Quizás uno de los mejores especialistas, ¿no? Sí, la verdad que recibimos con alegría que se haya interesado en el prólogo, porque es una de las personas que también está siempre en contacto con la ciencia ficción uruguaya, ¿no? Y bueno, Argentina también, de Río de la Plata, ¿no? Después tenemos a Álvaro Paricio, que es el ganador del concurso del año pasado, de este año, de Carbono Alterado, el primer concurso que se convocó de ciencia ficción, que vamos a convocar ya para el segundo. Álvaro Bonanata, Álvaro Morales Collazo, que también fue un seleccionado dentro del concurso de ciencia ficción. Ana Solari. Ana Solari también. Mónica Marcheschi, digo, ya se me termina, pero simplemente el programa, pero más que nada es para invitar a los amigos que nos están escuchando, a gente que le interese la ciencia ficción, que sepan que hay un tercer volumen de cuentos de ciencia ficción uruguaya que se llama Ruido Blanco 3. Obviamente te voy a invitar, te los vamos a invitar para que vengan aquí y a comprar de esto. Después hablamos más largo entonces. Dale, pero esto va a ser... Gracias, Pablo, un abrazo para vos y tu audiencia. Un beso, chao. Hasta luego, viernes 15, amigos, a las 16 horas en el LATU, Avenida Italia 6201, en el Parque de las Exposiciones, y en el marco de la Feria Tecnológica de este año, es con entrada libre, se presenta Ruido Blanco 3, y reitero, viernes 15 a las 16 horas. Esto es todo, amigos. Vamos a continuar hablando mañana de Orson Welles. Bueno, nos va a visitar Roberto Aprato y vamos a escuchar también a Rodolfo Santuro. Vamos a conversar sobre Set.